La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Pablo Encalada, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto estar en este espacio. Un saludo a toda la ciudadanía que los escucha. Muchísimas gracias. Abogado, ¿cree usted que está justificada la acción en contra de Saquicela? Más que la justificación o no, me parece que lo de fondo es gravísimo lo que está pasando en el sistema de justicia. Es decir, el grado de independencia del Poder Judicial se ve reflejado en una acción como esta, en la cual el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es el tribunal máximo de justicia del país, el máximo representante del Poder Judicial, puede ser sacado del cargo de un plumazo, de un rato a otro. Es decir, eso nos da la evidencia de cuán endeble es nuestro sistema de administración de justicia. Para sacarlo, finalmente, lo que hacen es buscarse una excusa cualquiera, no importa cuál sea, pero en la práctica es buscársela para sacarlo, y por qué razón es lo que vamos a ver más adelante. Vamos analizando paso por paso. A ver, el Pleno de la Judicatura había informado sobre 2 denuncias que había recibido por faltas disciplinarias gravísimas en contra de Iván Saquicela. El organismo disciplinario de la función judicial además señaló que ya requirió al Consejo Nacional de la Judicatura la declaración jurisdiccional previa. ¿Nos puede explicar un poquito cuál es el alcance de esta declaración jurisdiccional? Claro que sí, veámoslo desde lo jurídico. Pero insisto, ¿no? Que es un pretexto nada más, pero nos vamos a analizar el pretexto para analizar. El Consejo de la Judicatura lo que está diciendo es que el presidente de la Corte Nacional ha incurrido en una negligencia manifiesta, un error inexcusable, en función de una denuncia presentada ayer, por un abogado por ahí que no sabe ni quién es. Ok. ¿Tiene el Consejo de la Judicatura la atribución para calificar la negligencia manifiesta o el error inexcusable? No la tiene. No la tiene porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional aquella atribución que sí tenía antes el Poder Judicial. Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Muy convenientemente hace una interpretación por ahí y dice, bueno, yo lo suspendo a este señor presidente, ¿no es cierto? 90 días de suspensión, y le pido a la Corte Nacional, a los jueces que están sustanciando la causa por la cual ha sido sancionado, que se pronuncien respecto de si existió o no el error inexcusable. No sé si me explico. Lo suspendo por 90 días, pero señores jueces nacionales, ustedes califiquen la negligencia manifiesta o el error inexcusable. Entonces, con esto, primero es muy probable que el doctor Saquicela vuelva después de 3 meses, porque yo veo difícil que vayan los jueces nacionales, vayan a declarar el error inexcusable. Entonces, yo creo que esto, primero, es una actuación absolutamente ilegal, arbitraria, o poniéndolo en términos más sencillos, más coloquiales, una zapada del Consejo de la Judicatura. Justamente ante esto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela, dijo en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, lo siguiente: dijo, denuncié al país la metida de manos en la justicia, ahora soy víctima de persecución, me van a suspender y luego pretende el Consejo de la Judicatura destituirme para dar paso a la impunidad. ¿Quién está detrás de esta metida de mano de la justicia? ¿Quién estaría detrás de esta metida de mano en la justicia, como dice Saquicela? Creo que para poner en contexto hay que entender cuándo se origina esto, ¿no es cierto? Y yo creo que el doctor Iván Saquicela está sufriendo las culpas de sus errores. Cuando la presidenta del Consejo de la Judicatura renuncia, ¿no es cierto?, hace unos pocos meses, ella renuncia al Consejo de la Judicatura y ella tenía un vocal alterno, ¿no es cierto?, que es el doctor Álvaro Román. A él le correspondía. Y entonces el doctor Saquicela dice, no señor, el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser un delegado mío, ¿no es cierto? Entonces él lo deja instalando en la presidencia a este señor doctor Murillo, que es el actual presidente, ¿no es cierto? Es decir, el doctor Saquicela se equivoca al dejarlo a Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura. Y luego él dice, yo voy a proponer una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que finalmente nombre al presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces aquí existe una pugna que aún no se resuelve. El doctor Álvaro Román, quien debe ser el presidente del Consejo de la Judicatura, está ahora en la Corte Constitucional esperando que esto se resuelva. Entonces, el doctor Saquicela, ¿no es cierto?, comete un error terrible al haberlo puesto a este doctor Murillo. Ahora Murillo lo traiciona. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Es lo que tenemos que saber más adelante. El doctor Murillo lo traiciona y ahora
lo suspende. ¿Quién está detrás de esto, Gisela? A mí me parece que esto es el Ejecutivo. Lamentablemente es el presidente de la República que, a través del control que él tiene en el Consejo de Participación Ciudadana, y ahora parece logró el control del Consejo de la Judicatura, lo que está haciendo es tratando de poner seguramente a su propia gente en el Poder Judicial. A ver, justamente el presidente Guillermo Lasso había llamado este mes 2 veces la atención de Iván Saquicela, ¿no? Entonces, ¿esto para usted le plantearía como que existe alguna injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Judicatura? Creo que esa es la mayor evidencia, ¿no? De pronto el presidente de la República lo increpó de manera muy, muy dura al presidente de la Corte Nacional, al doctor Saquicela, y eso creo que era una muestra clara de que iban por él, ¿no es cierto? Ya era una advertencia que iban por Iván Saquicela. Y luego ya el presidente Saquicela dijo estos días que había una inminente metida de mano en la justicia, y él acusaba al Consejo de Participación Ciudadana. Yo lo dije en otros medios, eso no es contra el Consejo de Participación Ciudadana, esto es contra el presidente. Aquí la pelea es presidente de la República, presidente de la Corte Nacional. Y también me preguntaban quién iba a ganar. Obviamente quien iba a ganar es el presidente de la República, porque finalmente es quien tiene más poder. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, yo creo que esto es una lectura política que tiene que ver con la pugna que hay en la Asamblea Nacional. Y entonces están viendo, ¿no es cierto? Yo no sé quiénes nomás están detrás de esto, pero en la función judicial, ¿no es cierto?, ¿quién se queda con ese poder? ¿Quién va a poner luego al Consejo de Participación Ciudadana? Y el presidente, en cambio, tratando de cooptar el poder judicial. Entonces estaríamos viviendo en el Ecuador nuevamente, una vez más, una falta de independencia de funciones. Pero clarísimo. O sea, yo era el primero que lo lapidábamos a Correa por el control totalitario que hubo de los poderes del Estado. Porque Correa, claro, Correa no lo hacía de frente, ¿no? Porque ponía a su gente, a su secretario particular. Decía, voy a meterle la mano a la justicia. Claro, y lo puso a su secretario particular, ¿no es cierto?, de presidente de la Judicatura. A la presidenta y 2 vicepresidentas de la Asamblea las llamó a posesionarlas prácticamente en Carondelet. Es decir, Correa controló todo, pero de frente, ¿no es cierto? Ahora Lasso lo que está haciendo es, con artimañas, está metiendo la mano en el Consejo de Participación Ciudadana, sosteniéndola a la presidenta de la Asamblea Nacional, y hoy metiendo flagrantemente las manos en el Poder Judicial con esta destitución del presidente de la Corte Nacional. Bueno, también los presidentes de las Cortes Provinciales del país se reunieron para pedir respeto y defender la autonomía justamente e independencia de la función judicial. ¿Se estaría viviendo entonces en el Ecuador una fractura de la función judicial? Sí, y yo creo que dentro de todo esto que es, digamos, uno no sabe para dónde ver con todo esto, este fuego cruzado en el que estamos, me parece que lo único lógico que estamos viendo es la reacción de los presidentes de las Cortes Provinciales. Porque ellos lo que están diciendo es, a ver, un ratito, no, esto no está bien, nosotros respaldamos a nuestro presidente, que es el presidente de la Corte Nacional, lo cual me parece correcto, porque finalmente hay que velar por la independencia del Poder Judicial significa ponerse del lado de los jueces. No que hagan lo que quieran, ellos tienen que responder, tienen que ser, digamos, revisadas sus decisiones, pero que los jueces respalden a la Corte Nacional, le están diciendo al Consejo de la Judicatura de manera expresa que conocen su autoridad. ¿Por qué se está dejando de lado a la Corte Nacional para la conformación del Consejo de la Judicatura? Aquí no sé qué pasó, porque me parece que era claro una cercanía que había entre el presidente de la Corte Nacional y el presidente de la República. Hay una ruptura que yo todavía no la alcanzo a comprender, no conocemos qué pasó de fondo, pero seguro que desde presidencia le bajaron el dedo al presidente de la Corte Nacional, ¿no es cierto? Le hicieron así, dijeron, no contamos con él, y yo lo que veo es que quieren controlar el Poder Judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Hay varias cosas. Primero, que está pendiente la designación de este vocal que tiene que presidir el Consejo de la Judicatura. Este tiene que ser de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional. Ahora seguramente querrán poner otro presidente de la Corte Nacional. Hay un concurso, ¿no es cierto?, actualmente para reemplazar parcialmente a jueces de la Corte Nacional. Entonces quizás, ¿no es cierto?, el poder político quiere tomarse ese poder para controlar Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Y esto nos da la pauta, insisto, de lo endeble, de lo débil que es nuestro Poder Judicial. ¿Y quién gana, Giselle? Esto para la ciudadanía. Porque claro, el ciudadano común esto lo ve como algo muy lejano. Pero claro, esto significa, esta desorganización del Poder Judicial, significa que una madre que pone una demanda por alimentos no tiene respuesta sino después de un año.
¿no es cierto? Que una víctima de un delito le señala una audiencia igual para después de un año. ¿Y qué implica esto, abogado? ¿Qué implica esto que usted está mencionando en este momento, ese escenario que acaba de plantearnos a los ecuatorianos? ¿Qué implica en un momento de crisis delincuencial terrible que está viviendo el país? Mientras más dependiente o menos independencia tenga el Poder Judicial, ¿quién gana? Los poderosos. Los poderosos que tienen dinero o los poderosos que tienen poder político. Las bandas organizadas, la delincuencia organizada, tiene dinero, ¿no es cierto?, para corromper. Y el poder político tiene el poder para ejercer presión y que se resuelva en base a sus intereses. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Y siempre que porque no falta quien dice, es que por esta vez vamos a meter la última vez las manos a la justicia. Ya lo dijo Correa, ya lo hizo León, ya lo han hecho todos, ¿no es cierto? Y hoy otra vez lo vamos a permitir. ¿Por qué? ¿Porque Lazo es bueno? No, señor. Aquí no podemos permitir, aunque lamentablemente ya estamos siendo espectadores de esta metida de mano a la justicia. ¿Porque Lazo es bueno o porque Lazo no es de izquierda? O sea, digo, es que la gente lo que hace es decir, es justificar las acciones del político, del poderoso de turno, ¿no es cierto? Yo estoy en contra de la metida de mano, venga de donde venga de Correa, venga de Lazo, venga de quien sea. Y así debería ser, estar en contra de la metida de mano a la justicia de donde sea. Pero ahora, ¿cuál sería el camino, doctor, para subsanar esta pugna, esta problemática interna que más que nada tiene obviamente visos de intenciones políticas? Qué compleja situación, Gisela. Yo creo que a este momento quizás hay una salida y puede ser la resolución en Corte Constitucional de la acción que presentó el doctor Álvaro Román, quien desde mi punto de vista es el legal presidente del Consejo de la Judicatura, porque a él le correspondía como alterno de la expresidenta. Él venía, cuando ella no estaba, se enfermaba, se iba de viaje, él actuaba. Y cuando ya le toca quedar de manera definitiva, dice, no, usted no puede ser. Y aquí el doctor Saquicela se equivocó, ¿no es cierto?, porque él no le permitió a Álvaro Román que sea. Y entonces la Corte Constitucional tiene en su conocimiento una acción extraordinaria de protección que yo creo que tendría que priorizar el conocimiento, porque claro, si nos regimos al tiempo de resolución de las causas, esto la conocerá después de 3 años. Pero la Corte Constitucional tiene que ser sensible ante esta situación de inestabilidad en el Poder Judicial y resolver, ¿no es cierto?, quién es mismo el presidente. Yo creería que llegando otra persona, Álvaro Román quizás, puede darle estabilidad al Poder Judicial. ¿Será que los ecuatorianos comunes entendemos que esta fragilidad del sistema judicial nos puede afectar gravemente? Porque creo que la sociedad está muy acostumbrada a ver crisis en nuestras instituciones, pero no creo que la ciudadanía se dé cuenta de lo grave que es que la justicia no funcione de manera correcta y de manera independiente. Lo que pasa es que hay tan poca cultura, Gisela, y yo aquí quiero, o sea, hay que decirlo, yo creo que hay una muy poca cultura sobre la institucionalidad. Y creo que la ciudadanía, los generadores de opinión, los mismos medios de comunicación, periodistas, siempre atacan la independencia del Poder Judicial, porque permanentemente se está juzgando a través ya sea de las redes sociales o de los medios de comunicación. Y eso quebraja la independencia del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, o cuando la Fiscalía General del Estado emite tweets para meterles presión a los jueces, o cuando van tantas personas tanta presión de las instituciones a la audiencia de Glass, ¿no es cierto? Glass salió con una zapada, pero eso de meterle presión a la Corte Provincial de Santa Elena es una evidencia de lo endeble que es nuestro Poder Judicial. A ver, pero yo no creo aquí que sea culpa de los medios de comunicación, de la presión ciudadana incluso, o política que se pueda poner, porque la justicia tiene que ser completamente independiente. A ver, si los jueces no son capaces de soportar esa presión, que se vayan a su casa. Porque cada quien aquí tiene que hacer su trabajo. Los medios tienen que informar y la ciudadanía puede tener el derecho de opinar como quiera en las redes sociales y de hacer la presión que quiera. Los que no pueden son los jueces. Ellos no pueden flaquear en su función, ni para un lado ni para el otro. Tienen que hacer su trabajo y punto. Claro, Gisela, pero ¿cuándo pueden hacer eso los jueces? Ese es el tema. Usted dice algo fundamental, porque a la ciudadanía uno no le puede pedir que tenga, digamos, que comente en base a los principios del republicanismo, de la independencia de poderes. La ciudadanía lo que quiere es que si un delincuente lo han cogido, este delincuente esté preso. Los medios de comunicación lo que quieren es hacer una cobertura para ver cómo se resuelve un caso de interés nacional. Eso está perfecto. Pero lo que usted dice es que los jueces hagan su trabajo. ¿Cómo, Gisela, hacen los jueces su trabajo si es que no tienen la garantía de la independencia? Si es que ellos saben que si toman una decisión que no le va a gustar a un poderoso económico, de la delincuencia organizada,
del poder de turno, si es que el juez sabe que esa decisión no le gusta al poderoso, lo van a votar. ¿Por qué? Porque al presidente de la Corte Nacional lo votan de un plumazo. ¿Qué puede pasar con un juez cualquiera que tiene que tomar una decisión difícil? ¿Sabe qué hacen los jueces normalmente? Lamentablemente, toman la decisión que más se acomoda a la opinión pública del momento o a la decisión del poder político del momento. Eso no es independencia del Poder Judicial. Clarísimo, pero creo que no existe ninguna justicia que sea perfecta en ningún país del mundo. No creo que sea posible porque somos seres humanos imperfectos, pero sin embargo, ¿por qué no logramos en el Ecuador tener jueces realmente pros, independientes, que se manejen simplemente en el parámetro de la ley? Eso es lo que a mí me sorprende muchísimo, porque yo creo que en todas partes hay injerencia de todos lados, hay presiones de todos lados. ¿Por qué es tan frágil nuestra institución judicial? Es tan frágil por la falta de independencia, Gisela. Pero claro, no podemos desconocer que nuestro sistema de justicia adolece de muchos errores, corrupción, negligencia, insensibilidad. Pero Gisela y a la ciudadanía en general, los problemas de la justicia no son diferentes a los problemas del sistema de salud, no son diferentes a los problemas del sistema educativo. Es decir, nuestro sistema de justicia refleja exactamente lo que pasa con nuestra sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, creer que podemos tener una justicia, ¿cierto?, mucho mejor que lo que es nuestra media, nuestra sociedad, es una ingenuidad. ¿Cómo nosotros podemos trabajar para tener una mejor justicia? Es dándole independencia. Y con el tiempo, ojalá lleguemos al momento en que nuestra justicia sea algo mejor que lo que tenemos hoy. Sí, tiene toda la razón. Así funciona la mayoría de nuestras instituciones, incluso nuestra misma sociedad. El accionar es muy parecido al que se da en la administración de justicia. Sin embargo, creo yo, y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, creo que si no empezamos por endurecer, por hacer independiente a nuestra justicia, ninguna de las otras organizaciones va a poder funcionar bien. Creo que hay que empezar por ahí, justamente por la justicia, y es justamente donde tenemos más fragilidad, y es doloroso y preocupante. Le agradezco mucho, abogado. Gracias, Gisela. Buenas tardes. Pablo Encalada, abogado penalista.